Hola a todos, soy Florencia Rojo, abogada feminista, formadora en perspectiva de género en constante deconstrucción. Y esto es Derecho en Criollo, para todos, todas y todas. Un podcast de AIME Periodismo Móvil. En este episodio vamos a hablar sobre parto respetado y violencia obstétrica. En criollo son las dos caras de una misma moneda. El parto respetado debería ser la realidad en nuestro país, pero lo que realmente ocurre es, en la mayoría de los casos, violencia obstétrica. Voy a contarte sobre las leyes que regulan el parto respetado y qué hacer en caso de violencia obstétrica. Esta vez no vas a escucharme solo a mí. Quédate hasta el final para conocer la nueva sección que inauguramos en este episodio. La ley de parto humanizado o parto digno es la número 25929. Es del 2004 y fue reglamentada 11 años después. Por eso es que decimos que desde su promulgación a hoy, lamentablemente poco ha cambiado y se ha convertido en una ley de hermosos deseos. Por eso es que estoy ocupando este episodio completo para hablar sobre este tema. Es necesario que se conozca qué es un parto respetado, porque es sobre todo necesario que puedas denunciar si no se cumple para que lo hagamos una realidad. Respecto a la ley 25929, necesitamos que adhieran todas las provincias. A hoy tenemos dos que no se han adherido, que es Catamarca y Formosa. En el 2020 se adhirió la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué es necesaria la adhesión? Porque para que la ley no sea una lista de buenas intenciones, es necesario protocolos para aplicar en cada caso. Bueno, estos protocolos se dan a la hora de la adhesión. No es suficiente una ley, tampoco un protocolo, porque es un cambio de paradigma el que tiene que darse. El único camino es que todos los profesionales de salud conozcan y defiendan los derechos promulgados por la 25929 y sean vehículos de garantía de esos derechos. Por otro lado, es fundamental empoderar a los cuerpos gestantes y a los acompañantes de esos cuerpos gestantes para que exijan el cumplimiento de sus derechos. Los derechos de los cuerpos gestantes son derecho a ser informados sobre las distintas intervenciones médicas que pueden tener lugar durante esos procesos, de manera que puedan optar libremente cuando existen diferentes alternativas. A ser tratadas con respeto y de modo individual y personalizado, que le garantice la intimidad durante el proceso asistencial y que se tenga en consideración sus pautas culturales. Que se facilite su participación como protagonista del parto, de su propio parto. Tienen derecho al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta, cuerpo gestante o de la persona por nacer. A ser informadas sobre la evolución de su parto, el estado de su hija y en general a que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales. A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea investigación, salvo que así lo quiera. A estar acompañada, y esto es súper importante, por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y posparto. Y déjame decirte que la ley sigue vigente durante pandemia. Ninguno de los derechos que te conté y voy a seguir contándote son suspendidos porque haya una cuarentena. Otro de los derechos, a tener a su lado elige durante la permanencia en el establecimiento sanitario, el hospital, la clínica, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales. A ser informada desde el embarazo sobre los beneficios de la lactancia materna y a recibir apoyo para amamantar. A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y del niño o niña o niñe recién nacido. A ser informada específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las drogas sobre ese niño recién nacido y sobre el cuerpo gestante también. Por su parte, los recién nacidos, nacides, tienen derecho a estar en contacto con su madre
desde el primer momento y a ser alimentados con leche materna sin interferencias. Asimismo, deben ser tratados de forma respetuosa y digna, contar con inequívoca identificación y a no ser sometidos a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia. Reitero, salvo que así sus mapadres lo permitan. Tienen derecho a que sus mapadres reciben adecuado asesoramiento e información sobre sus cuidados para el crecimiento y desarrollo y así también sobre su plan de vacunación. En el episodio anterior te conté sobre la Ley 26.485. ¿Cuáles son los tipos y modos de violencia de género? Dentro de los modos está la violencia obstétrica, que en criollo es la violencia que ejerce el personal de salud, sin importar su conocimiento y su grado académico, personal de salud en general, sobre la mujer o persona gestante, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Este tipo de violencia puede darse de un montón de maneras y voy a contártelas no solo para que sirvan como ejemplo, sino porque si alguna te suena quiero que sepas que podés denunciar. El abuso físico se da, por ejemplo, en los cuerpos de las personas gestantes, como inmovilización, realización de prácticas invasivas o suministro de medicalización, que no está justificado por el estado de salud y además se puede presentar cuando no son respetados los tiempos y posibilidades del parto biológico y se emplean maniobras no recomendadas para acelerar el periodo expulsivo como el de Christeler. A ver, respecto a los tiempos, por ejemplo, iniciar el goteo, que es la incorporación de oxitocina artificial al cuerpo gestante, se considera que no debe hacerse de manera inmediata. La oxitocina es una gran herramienta cuando el cuerpo ya se encuentra agotado y necesita esa ayuda extra para poder llegar al parto natural, o cuando la mujer por sí misma no la está pudiendo producir para ayudar que el proceso inicie. No se recomienda hacerlo desde el minuto cero, de hecho las recomendaciones son entre 12 y 18 horas posteriores a que se rompa la bolsa o que inicie el trabajo de parto, pero bueno, eso va a depender de cada caso. Lo que voy es que no es necesario hacerlo desde el minuto cero. Esto es una práctica muy común y es violencia obstétrica. El abuso verbal lo vemos en el uso de lenguaje irrespetuoso, grosero, juicios de valor, alusiones a la vida sexual, amenazas o burlas. Una frase que se escucha mucho es: si te gustó abrirte de piernas, ahora aguantate. Bueno, eso es un abuso verbal y es violencia obstétrica. También lo encontramos con la discriminación. Se caracteriza por el trato diferenciado y perjudicial que se da a la mujer o cuerpo gestante durante el proceso obstétrico por motivos de edad, etnia, raza, clase social, religión o padecer VIH u otra enfermedad. La violencia psicológica, por ejemplo, se dan los casos en que se deja a la persona sola después del parto, no se le permite el acompañamiento durante el trabajo de parto, o se le prohíbe comer, beber o moverse durante la dilatación, que está comprobadísimo científicamente que ayuda al trabajo de parto, rechazo de posturas elegidas por la mujer para el trabajo de parto o parto, cosificación de la mujer o privación de la libertad de la parturienta, suponiendo que la mujer gestante es culpable de los problemas y las dificultades durante el parto. A tu bebé le pasó X cosa porque vos no ayudaste. Por ejemplo, se escucha acusándola de la poca cooperación o la interferencia durante el proceso, la infantilización de la mujer o cuerpo gestante, se usa un lenguaje infantil. Mamita, te vamos a poner las gotitas. Y en realidad no te están contando lo que realmente están haciendo porque te menosprecian a las personas gestantes, empequeñeciéndolas, ya que se las concibe como en un estado poco racional, donde son incapaces de entender razones. Vuelvo a decir, las mujeres y cuerpos gestantes están pariendo desde que el mundo es mundo. La consecuencia directa de la violencia obstétrica es el control sobre los cuerpos gestantes. No volver a tener hijes, no poder maternar libremente, la depresión posparto, la incapacidad de volver a la vida social o laboral como antes del parto. La violencia obstétrica es una práctica mundial, no pasa solo en Argentina. Las tasas son alarmantes. La Organización Mundial de la Salud
recomienda que solo el 10% de los partos que se practiquen sean cesáreas, porque se considera que es un método extraordinario. En nuestro país supera el 50% de partos en hospitales públicos y más del 60% en privados. Respecto a la denuncia, la violencia obstétrica solo puede denunciarse por parte de la persona gestante, es decir, la víctima. Es una denuncia administrativa, no tiene consecuencias penales ni civiles y solo puede hacerse frente a CONSAVIC. CONSAVIC es quien se encarga a nivel nacional de recibir estas denuncias e intervenir en el centro de salud para hacer la formación al personal en la ley de parto respetado y adecuar la institución en cuanto a lo edilicio si es que falta algo después de hacer una investigación. El trámite es totalmente gratuito, se hace una nota y el plazo es de 2 años desde que sucedió la violencia para poder denunciar. Te vamos a dejar en la descripción de este episodio cuáles son los datos de la CONSAVIC para que puedas denunciar. Ya sabes, igual que podés contactarte con nosotras, tanto en mi Instagram personal como en el de AM Periodismo Móvil, para, si necesitas ayuda de cómo hacer la denuncia, te podamos guiar para que la puedas hacer. En este episodio vamos a inaugurar una sección de testimonios de profesionales. En este caso vamos a escuchar a una puericultora, Soledad, que es de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. Ella nos va a contar cómo es su trabajo en una institución de su ciudad, cuáles son los impedimentos que se encuentran en la aplicación de la ley de parto respetado y qué es el Observatorio de Violencia Obstétrica. Hola, yo soy Soledad Bettendorf, soy puericultora, asesora en lactancia y documentalista. Desde el año 2016 trabajo en el Hospital Centenario de Gualeguaychú en un proyecto de promoción y acompañamiento de las lactancias. Soy parte del equipo de lactancia materna del Hospital Centenario y también soy parte del Observatorio de Violencia Obstétrica de Entre Ríos. Bueno, hoy quiero compartirles algunos pensares personales en función de la violencia obstétrica. Lo que veo como dificultades para la implementación de la ley de parto respetado, la ley 25.929, a nivel provincial o a nivel institucional en Entre Ríos, así de manera general, lo que puedo compartir es que lo que noto y es como muy evidente, que falta formación en lo que es la violencia obstétrica, en los agentes de salud, en los profesionales de la salud y un abordaje institucional de prevención de la violencia obstétrica en las instituciones, como una política pública de salud. Algo que, por ejemplo, en lo cotidiano veo que no es perceptible las violencias. Difícilmente las mujeres reconozcan las prácticas que ya no se recomiendan o que son violentas para ellas, para su bebé, en el proceso de parto y posparto, de nacimiento, porque también los profesionales que acompañan no lo reconocen como prácticas que son violentas, ¿no? Entonces me parece que lo primero que pienso como dificultad de implementación de la ley de parto respetado es la formación y el abordaje de una manera de prevención como política pública en salud. Entonces, si desde lo institucional o desde salud pública no se genera espacios de formación, de actualización para ser visible, para actualizar, para proponer otras formas, otras prácticas o buenas prácticas en torno al proceso de parto, nacimiento y posparto o puerperio inmediato, creo que después las familias, lo que nos sucede, y yo veo también mucho en lo cotidiano, es que no se reconoce que hubo violencia, ¿no? Y lo que veo también en lo cotidiano es que cuando acompaño lactancias, hay muchos inconvenientes en la lactancia por haber sufrido violencia obstétrica durante el proceso de parto y nacimiento de sus bebés. Esto ha sido todo. Si te quedaron dudas o tenés algún tema del que te gustaría que hablemos, podés encontrarme como florencia.rojo en Instagram. Este podcast forma parte de AM Periodismo Móvil y lo encontrás así en Instagram, Facebook y en la web. Nos vemos en el próximo episodio.